Hola, somos el Grupo 1 conformado por Caridad García, Walter García, Lenis Guacamayo, Gloria Pineda y Keila Arita. Y hoy estaremos compartiendo un poco acerca de la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad al tratarse de seres humanos. Los datos que interesan son concepciones, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera grupal, individual o colectiva. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con este, pero también es captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en los procesos cualitativos, además de las personas o casos? Los significados son los referentes lingüísticos que utilizan los autores humanos para aludir a la vida social como definiciones, estereotipos o ideologías. Encuentros es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Papeles o roles son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Diadas, parejas que interactúan por un periodo prolongado que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos representan un conjunto de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Subculturas. Las características de las subculturas son que contienen a una población grande y prácticamente ilimitada, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realizan un gran número de personas en una situación similar. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En la indagación cualitativa, los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto son no inducir respuestas y comportamientos de los participantes, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos, rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con el investigador, no ceder a ninguna clase de chantaje, nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Hablar sobre la observación. En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente de ver, lo cual hacemos cotidianamente. Es una cuestión de grado
Y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando su significado y a los actores que la generan. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y situación, experiencia o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. Los elementos más específicos que podemos observar son ambiente físico, ambiente social y humano, actividades individuales y colectivas, artefactos que utilizan, hechos relevantes, retrato humano. Las formas de observación. Los formatos de observación. Durante la observación en la inmersión social podemos o no utilizar un formato. Las anotaciones descriptivas de la observación, las interpretaciones. Papel del observador cualitativo. No participación. Por ejemplo, cuando se ve un video, participación pasiva. Está presente el observador pero no interactúa. Participación moderada. Participa en algunas actividades pero no en todas. Participación activa. Participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador. Participación completa. Se mezcla totalmente, el observador es un partícipe más. Entrevista. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra u otra. La entrevista se divide entre una persona y otra u otra. La entrevista se divide en estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas y abiertas. Las características de la entrevista cualitativa. El principio y el fin de la entrevista no se predetermina ni se define con claridad. Incluso la entrevista puede efectuar en varias etapas. Es flexible. Las preguntas y el orden en que se hace se adecúan a los participantes. La entrevista cualitativa se caracteriza más amistosa. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación del significado. El entrevistador ajusta su comunicación con las normas y lenguaje del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Bueno, esta sería toda mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Gloria Valentina Pineda Savillón, soy estudiante de la carrera de enfermería y yo les voy a hablar acerca de los tipos de preguntas en una entrevista, ¿verdad? Hablamos que en entrevista pueden haber preguntas generales, preguntas de ejemplificación, preguntas estructuradas o estructurales y preguntas de contraste. Vamos a hablar acerca de las características de los tipos de preguntas y algunos ejemplos. Como podemos observar, las características de la pregunta general dice: parten de planteamientos globales para dirigir al tema que interesa, propios de una entrevista abierta. El ejemplo que tenemos de la pregunta general es: ¿cuál
¿cuáles son sus metas en la vida? Esa es una pregunta abierta. Preguntas de ejemplificación, dice que la característica sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Por ejemplo, dice, usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría darnos un ejemplo? Esa es una pregunta de ejemplificación. ¿Va? Las estructurales, dice la pregunta estructural, el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Un ejemplo de esto es, ¿qué tipo de drogas venden en este barrio? Venden más en este barrio. Entonces el entrevistado, ahí él da un ejemplo de lo que se le está preguntando, ¿verdad? Las preguntas de contraste dicen, al entrevistador se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Por ejemplo, un cliente entra a una tienda, ¿verdad? A veces el cliente quiere que el vendedor solo esté cuando él necesita ser atendido, pero otros clientes quieren que en todo momento el vendedor esté con ellos por si se les ofrece algo. Entonces, al entrevistado se le pregunta, ¿usted qué prefiere? Esa sería una pregunta de contraste. Algunas recomendaciones para realizar este tipo para realizar entrevistas, dice que el propósito es, yo clasifiqué algunas de las más importantes y se las voy a leer, ¿verdad? En el libro aparecen muchas más, creo que son como 20 recomendaciones, pero yo solo les voy a leer estas que yo considero que son donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié. Dice que el propósito de la entrevista es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, o sea, en sus propias palabras. El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el contenido y la narrativa de cada respuesta, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando le damos una pregunta al entrevistado, nosotros tenemos que estar muy bien concentrados en lo que él está diciendo. No vamos a estar con el celular o vamos a estar limpiándonos las uñas, cosas así, ¿verdad? Entonces, la segunda sería escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. No que a veces el entrevistado no ha terminado con la pregunta o no ha terminado su respuesta y nosotros ya estamos con la otra pregunta. Eso no se debe de hacer, ¿verdad? Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que ésta tendrá, se le dará, ¿verdad? Nosotros tenemos que al entrevistado tenemos que explicarle qué fines son los que tiene la entrevista y cuál es el objetivo de la entrevista, ¿verdad? Normalmente se efectúa primero las preguntas generales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus preferencias? Cosas así, todo lo que van en lo que son las preguntas generales. Dice, el entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones exabruptos. Por ejemplo, puede ser que a una de nuestras preguntas el entrevistado pueda tener una reacción como ponerse a llorar o a reírse. Entonces nosotros como entrevistador tenemos que hacer que el entrevistado vuelva al objetivo, ¿verdad? Que es responder la pregunta que nosotros le estamos haciendo, ¿verdad? O de repente si el entrevistado se molesta por la pregunta que nosotros le hemos hecho, tratar de mediar este tipo de reacciones o exabruptos como se menciona. Cada entrevista es única y crucial y su duración debe mantener un equilibrio en la obtención de información y de interés y no cansar al entrevistador. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer las preguntas debemos de hacerlo de una forma pausada, pero tampoco que venga a cansar al entrevistado, ¿verdad? La última parte dice partes de la entrevista cualitativa.
Una vez que ya identificamos el entrevistado, esto va en lo que va de acorde a la planificación. Una vez que ya tenemos identificado el entrevistador al inicio de la entrevista, lo que el entrevistador debe de hacer es apagar su celular para que no esté recibiendo llamadas y estar atentos a la entrevista. Platique sobre un tema de interés y repítale al entrevistado el propósito de la entrevista con fidelidad o una forma de ganarse la confianza del entrevistado, ¿verdad? Dice, entregue el formato de consentimiento, pida permiso para grabar y tomar nota. Y comience, o sea, esto aquí lo debemos de hacer de una forma muy discreta porque hay entrevistados que no les gusta ser grabados. Entonces nosotros tenemos que ser bien sutiles en eso. Durante la entrevista, dice, escucha activamente, mantenga la conversación y no transmita tensión. Cuando nosotros vamos a hacer este tipo de tareas en el campo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir de una forma segura, saber a lo que vamos, saber cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a nuestro entrevistado. Tenemos que tener muy claro el objetivo, ¿verdad? Sea paciente, respete los silencios, tenga un interés genuino. Cuando habla de un interés genuino es lo que mencionábamos anteriormente, que a veces el entrevistado está dando su respuesta y nosotros estamos masticando chicle, o no estamos prestando atención, o el entrevistado se siente como que lo que él les está diciendo no nos importa. Entonces eso hay que evitarlo a todo momento. Capte aspectos verbales y no verbales, ¿verdad? Puede ser que de repente el entrevistado esté dando una respuesta y de repente sus gestos o sus signos no sean esa respuesta. Entonces uno tiene que estar muy atento a esos signos del entrevistado. A lo que les decía anteriormente, tome nota y grabe siendo lo más discreto posible, por lo que les mencionaba, porque a algunos entrevistados no les gusta eso. Pero ustedes saben que en una entrevista cualitativa, esa es nuestra base. Para tener una validez de la entrevista, nosotros tenemos que grabar y tomar nota de lo que escuchamos y observamos, ¿verdad? Porque de ahí parte lo que es la evidencia de una investigación cualitativa. Demuestre aprecio por cada respuesta, ¿verdad? Uno debe de hacer que el entrevistado sienta que la respuesta que él nos dio nos interesa y que tiene mucha importancia para nosotros. Después de la entrevista, haga un resumen, revise sus notas y transcriba la entrevista. Analice al entrevistado y su contexto. ¿Qué me dijo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Si lo que él dijo era cierto en base al entorno o de acuerdo a la entrevista, si lo que él estaba respondiendo tenía coherencia con muchas cosas que nosotros podemos ver, oído o observado que el entrevistado no se percató, ¿verdad? Envíe una carta, correo, mensaje por una red social, etcétera, agradeciéndole al entrevistado. Puede ser un mensaje por WhatsApp diciéndole, mire Julianito, o mire al entrevistado, como se llame, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, le agradezco, su entrevista me sirve de mucho. Una nota de agradecimiento más que todo. Analice la entrevista y revise la guía para mejorarla. Ahí, cuando dice revise la entrevista y revise la guía para mejorarla, no quiere decir que nosotros vamos a cambiar la respuesta de nuestro entrevistado. No, simplemente algunas cosas que debemos de corregir o que no están en el lugar que deben de estar, cosas así. O de repente la respuesta que él nos dio no es una respuesta lógica, entonces nosotros tenemos que ir a la literatura y ver en dónde nos podemos ubicar con nuestra entrevista, qué veracidad tiene lo que el entrevistado nos ha mencionado con lo que nosotros tenemos o con lo que la literatura nos dice, ¿verdad? Repita el proceso hasta que tenga una guía adecuada y lo suficiente caso lograr la saturación de la cual
ya se menciona que se comentará en la parte del análisis. Al final de todo este proceso, preguntar al entrevistado si tiene algo que agradecer o alguna duda, ¿verdad? Porque a veces algo de lo que hicimos anteriormente en la entrevista al entrevistado no le pudo ver quedar claro, o de repente quiere que nosotros como entrevistadores le hagamos otra pregunta una pregunta que él no entendió. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Una forma de recapitulación, de repetirle alguna pregunta o alguna duda que él tenga, ¿verdad? Compartir alguna de las... Continuamos con sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores lo consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones o grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen grupalmente significados. En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo con una sección única, varios grupos que participen en una sesión cada una, o grupos que intervengan en 2, 3 o más sesiones, o varios grupos que participen en múltiples sesiones. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye, y tiene su origen en las dinámicas grupales muy socorridas en la psicología. Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Es importante que el moderador de las sesiones esté facultado para organizar y conducir de manera eficiente estos grupos y lograr los resultados esperados. El guía debe estimular la participación de todas las personas, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. Con respecto a la conformación de los grupos, si deben ser homogéneos o heterogéneos, el planteamiento del problema y el trabajo de campo indicarán cuál composición es la más adecuada. Pasos para realizar las sesiones de grupo. Primero, se debe determinar el número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. Se elabora el reporte de la sesión, en el cual incluye principalmente datos sobre los participantes, fecha y duración de la sesión, resultados de la sesión, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. La agenda de cada sesión tiene que estructurarse con cuidado para señalar las actividades principales, que es también una herramienta flexible. Cada sesión se debe de grabar porque es fundamental. Por ello, es recomendable usar equipos de última generación.
días, mi nombre es Caridad García. Me toca hablar del capítulo 14, de las páginas 412 a las 415. El nombre del tema es Recolección y análisis de datos cualitativos. Para ello hice una pequeña presentación, la cual les voy a enfocar la cámara y voy a ir explicando paso a paso lo que significa este tema. Para ello voy a acercar la cámara y así ustedes puedan entender lo que significa ese tema. Aquí logramos ver en la página 412 nos habla acerca de los ejemplos para elaborar y optimizar la guía que se recomienda en lo siguiente. Lo que se recomienda aquí es práctico, que la persona debe tener en cuenta la observación y el ambiente. O sea, debemos observar el ambiente en la comunidad. Realizar una tormenta de ideas, tener ideas para que la comunidad o las personas a la cual estamos encontrando tengan un pensamiento crítico del problema. Y para ello, tener expertos que nos ayuden con el tema al cual le vamos a hablar. Tener una estructura de primera sesión como prueba piloto para mejorar la guía. Tener una sesión, o sea, darle un seguimiento al tema para que se puedan entender mejor. Aquí nos habla que algunos grupos de enfoque se pueden utilizar material estimulador. ¿Cómo? Debemos llevar dibujos animados, recortes de periódicos, tenemos que romper el hielo entre las personas, tener un tema para que la persona pueda expresar sus ideas, sus pensamientos, que puedan desenvolverse y así nosotros sentir lo que ellos nos quieren expresar de acuerdo a las ideas de sus pensamientos. Debemos dejar que la comunidad, que las personas se desenvuelvan, se desarrollen y si nosotros tener bien claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus puntos y que ellos puedan desenvolverse de manera individual y podemos tener un tema para que ellos hagan preguntas y se hagan las respuestas y ellos mismos puedan participar, no solo nosotros. También nos habla acerca de documentos y registros y materiales, artefactos que nosotros podemos utilizar, que esto es muy valioso en los datos cualitativos. El investigador puede conocer los antecedentes del ambiente, como dijimos anteriormente, así como las viviendas o las situaciones que se producen en funcionamiento anormal. Para ello, entre ellos tenemos que mencionar las cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio, video, por el cual medio un objeto como vasijas, armas y prendas vestir. O sea, nosotros debemos ser creativos, nosotros debemos tener fotografías, tener grabaciones, audios, videos, cualquier medio para que las personas se sientan ¿cómo decirlo? Se sientan libres, se sientan en confianza, puedan ellos sentirse como algo vivido, como lo que ellos están viviendo o están experimentando. La investigación es una de las armas más poderosas en la carrera de enfermería, lo cual nosotros debemos tener un buen fundamento en la investigación para saber que así podemos trabajar con cualquier tipo de persona. Entonces, esto es lo que les quería explicar. Espero que hayan entendido, comprendido. Son visualizaciones prácticas que nosotros como futuros iniciados debemos tener. Entonces, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido. Muchas gracias y pasen un buen día. Muy buenos días, mi nombre es Walter Alexander García. A mí me tocó hablar sobre el método de recolección de datos que se hace a través de las biografías, la historia de vida de los individuos o de la comunidad
dependiendo en qué está enfocada la investigación. Bueno, ¿cuáles son los métodos de recolección de datos? Bueno, la biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, de un participante o un personaje histórico, o puede ser colectiva, que incluye a una familia o un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias, ¿verdad? Bueno, para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Estos han probado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos en serie y su terrible proceder. Estuve investigando un poco sobre la investigación cualitativa acerca de esto, de los asesinos en serie, y esta investigación se le llama estudio de la conducta de los asesinos en serie. Esto se basa, ellos empezaron antes con preguntas cerradas, y bueno, todos sabemos de que las preguntas cerradas se hacen en la investigación cuantitativa, pero ellos vieron de que al utilizar este tipo de investigación, ellos no podían hacer de que la persona al que ellos estaban entrevistando se abriera con ellos y les empezara a contar sobre su historia. Entonces lo que empezaron a hacer fue cambiar la investigación, hacer la investigación con preguntas abiertas. O sea, cambiaron la investigación cuantitativa a una investigación cualitativa, ¿verdad? Para que la persona se podría expresar todas sus vivencias, y en este caso lo que ellos querían saber cuál fue el detonante que lo hizo convertirse en asesino en serie. Bueno, prosiguiendo, dice de que el éxito de los líderes en diversos ámbitos, tanto político, empresarial, religioso, etcétera, ¿verdad? Así como practicantes al comportamiento de cualquier individuo. Al momento de elegir y diseñar el o los instrumentos de recolección de los datos más adecuados para lograr el objetivo del estudio, es necesario pensar en las ventajas y desventajas de cada uno. En otras palabras, ¿verdad?, sería la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular. Sabemos de que esto siempre va a depender del planteamiento del estudio, los objetivos específicos del análisis y el nivel de intervención del investigador y los recursos disponibles, tanto el tiempo y el estilo, ¿verdad? Bueno, la triangulación de los métodos de recolección de los datos. Vamos a ver el que es. Bueno, esta triangulación, siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, ¿verdad?, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En el libro salía un ejemplo claro que decía que nos imagináramos que queremos entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad indígena. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los métodos que se utilizarían para hacer ese tipo de investigación? Bueno, los métodos que se utilizarían serían las entrevistas con mujeres que lo padecen o que lo han padecido, entrevistas con sus familiares, ¿verdad?, que convivieron con ella cuando ella padecía esta patología, y la importancia, ¿verdad?, de la observación, ¿verdad?, de una observación inmediata posterior al parto. Puede ser durante la convalecencia, en hospitales rurales o en sus hogares, o en diversas comunidades indígenas. Las mujeres, cuando las mujeres tienen en su casa. También tendrían que hacer algún grupo de enfoque con mujeres que lo han experimentado. Bueno, el análisis de los datos cualitativos es en el proceso cuantitativo, todos sabemos, ¿verdad?, que primero se recolectan todos los datos y luego se analizan. Bueno, en cambio, en la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. ¿Qué significa esto? De que a medida que uno va
haciendo una entrevista o observando, uno va analizando lo que uno va viendo. Entonces, esto hace que el análisis no sea uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. ¿Cuáles son los propósitos del análisis cualitativo? Bueno, los propósitos son explorar los datos, imponerles una estructura organizada en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarle sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. También comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, reconstruir los hechos e historias, ¿verdad? Que nos narran tanto los individuos que entrevistamos o lo que nosotros hemos observado o lo que hemos investigado por aparte, ¿verdad? Vincular los resultados con el conocimiento disponible. Vincular los resultados con conocimiento disponible se podría decir de que tal vez ya existieron una investigación acerca de lo que nosotros estamos investigando, entonces podemos, por decirlo así, poner lo que nosotros investigamos actualmente con lo que ya se había investigado. Entonces lo podríamos vincular y hacer un buen análisis de cómo fue antes y cómo fue ahora. Entonces también se tiene que generar una teoría fundamentada de los datos, ¿verdad? Bueno, esto es todo de mi parte. Espero hayan comprendido. Muchas gracias.